Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar participando de este ciclo Puentes entre Infraestructura y Ambiente. Agradecemos primeramente la participación de las y los panelistas, Florencia Mitchell, Alfredo Garay, Ricardo Bertolino, que van a estar como expositores, y Andrea Méndez Brandam, que oficiará de moderadora. También agradecemos la participación de las autoridades presentes. Hoy están acompañándonos muchas autoridades de todo el Ministerio de Obras Públicas, de cada uno de sus organismos y empresas. Esta actividad apunta a generar espacios de intercambio entre expertos y la ciudadanía sobre la infraestructura con perspectiva ambiental, atendiendo a diversos desafíos actuales, incorporando nuevos paradigmas y dinámicas sociales y territoriales que consideran la participación ciudadana. El ciclo, que hoy tiene su sexta y última charla del año, contó con la participación de más de 600 personas de todos los ámbitos. Se desarrolló una charla cada mes con la presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas, referentes de la sociedad civil, del ámbito académico y del periodismo. Aquí se abordaron diversos temas como los desafíos de la agenda del agua, la gestión de cuencas hídricas, nuevos paradigmas en infraestructura, planificación, desarrollo, planificación estratégica, etc. En esta charla, denominada La planificación de la obra pública en perspectiva ambiental, abordaremos la interrelación entre infraestructura y ambiente. Se presentará el Plan Nacional de Obras Públicas en perspectiva ambiental, en donde se expondrá el marco conceptual desde donde se aborda la planificación y las líneas de acción con miras a un desarrollo sostenible en Argentina. El Ministerio de Obras Públicas coordina las políticas de obra pública de forma intersectorial, colaborativa, integral y federal con diferentes actores. El MOP ha definido un conjunto de líneas estratégicas de acción que apuntan a desarrollar una infraestructura inclusiva, resiliente y sostenible. Ahora vamos a darle la palabra a la moderadora Andrea Méndez Brandam, periodista y consultora, especializada en triple impacto. Creó y dirige Noticias Positivas en Argentina, primer medio certificado como empresa B. Andrea. Muchísimas gracias, María Pía. Es un gusto para mí, muy agradecida por la posibilidad de moderar, de hacer de hilo conductor de este encuentro. Les cuento a todos, los invito a que hagan sus comentarios o preguntas en el chat que vamos a estar levantando y chequeando, y al final de las 3 exposiciones y voy a ir comentando y diciendo las preguntas con el nombre de cada una, así que los invito porque es importante, la idea de esto es que sea una interacción. Así que dándoles la bienvenida, invito a nuestra primera expositora. Ella es Florencia Mitchell, es directora nacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, y va a exponer sobre la relación entre el cambio climático, la infraestructura y la obra pública. Así que bueno, Florencia, todo tuyo, tus 15 minutos enormes para exponer. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Vamos a intentar que sean un poquito menos de 15 minutos, así tenemos la posibilidad de intercambiar más, que es la parte más rica seguramente de este tipo de instancias. Agradecer inicialmente al Ministerio de Obras Públicas por generar esta instancia de intercambio, por seguir construyendo y consolidando los puentes que tenemos entre estas dos carteras, la ambiental y la de las obras públicas, puente en el que trabajamos mucho durante estos 2 años a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es la instancia que desde el Ministerio de Ambiente tenemos la posibilidad de llevar adelante la coordinación técnico-administrativa, pero que también se consolida a través de instancias como estas y del trabajo cotidiano que llevamos adelante. Como decía Andrea, mi intención hoy es comentarles un poco cómo venimos pensando la interacción, este puente entre la política climática nacional y las obras públicas. En cuanto a la problemática climática global, creo que mucho se ha dicho, es uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad, como sociedades. Creo que cada una y cada uno de nosotros puede identificar cómo impacta el cambio climático en su cotidianidad, y también podemos pensar cómo cada una y cada uno de nosotros puede generar acciones, iniciativas que permitan acompañar las transiciones que tenemos que dar para resolver la problemática del cambio climático. Cada uno desde su individualidad, cada uno y cada uno desde el rol que le toca desempeñar en lo profesional, en lo laboral, y también seguramente en lo colectivo.
El desafío es enorme por el alcance que tiene, por los impactos que ya estamos observando y los impactos que se espera que tenga el cambio climático a nivel global, pero también a nivel territorial, con sus particularidades en cada uno de los territorios, particularmente en un país como Argentina, tan grande, con tanta variedad de climas y de situaciones. Pero también es uno de los grandes desafíos que tenemos, o fundamentalmente es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque las transiciones que tenemos que dar para poder resolver el problema son de una profundidad, un alcance, y una urgencia y una velocidad de transición que hasta ahora como humanidad lo hemos tenido que enfrentar para otra realidad. Esto de alguna manera nos obliga a repensar cómo hacemos política pública, tenemos que pensar la política pública desde la integralidad, la transversalidad, pensándonos a largo plazo, poder definir cuáles son los caminos de desarrollo sostenible que queremos, en nuestro caso para el país, pero bueno, cada uno desde su lugar para su área de incumbencia, pensándonos no solo en el corto plazo y en el mediano, sino también a largo plazo, porque el cambio climático nos impone de alguna manera pensar en esos sentidos, y requiere también una nueva solidaridad internacional. Es un problema que claramente, como todas las problemáticas ambientales, no reconoce los límites políticos y geográficos que hemos definido, y claramente tenemos que generar instancias de articulación a nivel internacional que nos permitan hacer frente de manera conjunta y colectiva a la problemática. En este marco quería aprovechar para contarles, acabamos de volver de la conferencia de las partes de la COP26, la instancia en donde todas las partes que conformamos la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático, tenemos oportunidad de negociar cómo vamos a enfrentar esta problemática en conjunto. Fueron 15 días de negociaciones en donde se tenía mucha expectativa respecto a qué podía resultar, cuáles podrían llegar a ser los mecanismos que surjan de esta negociación para poder facilitar esta solidaridad internacional que comentaba antes. Fue una conferencia, una negociación muy marcada por la necesidad del aumento de ambición, como solemos decir en el mundillo de cambio climático, es decir, cómo podemos seguir profundizando las acciones para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el calentamiento global y el cambio climático, pero fundamentalmente para países como Argentina, el resto de los países considerados en desarrollo, era muy importante poder incorporar en la agenda de manera fuerte la agenda de adaptación al cambio climático, entendiendo que los impactos ya los estamos viviendo, ya los tenemos que atravesar, y por ende tenemos que preparar a nuestros territorios para poder hacerle frente, una vez más, quizá ya dije hacer frente un montón de veces, me lo van a escuchar decir muchas veces más, pero un poco esa es la idea, ¿no? A través de la adaptación poder preparar a nuestros territorios para poder enfrentar de la mejor manera los impactos negativos, lamentablemente, del cambio climático, y ahí la obra pública y la infraestructura tienen mucho para aportar. Otra de los grandes temas que se incluyó en esta conferencia, en esta instancia de negociación, esta COP26, que venía siendo un tema quizás marginal en la agenda climática, pero que viene con un fuerte impulso particularmente de aquellos países que más están sufriendo el cambio climático, los países más vulnerables, que tiene que ver con la agenda de pérdidas y daños. Ya estamos sufriendo todos los países en distintas medidas y con distintas intensidades los impactos del cambio climático. ¿Cómo podemos generar en esta nueva solidaridad internacional que decía antes, instrumentos que nos permitan recomponernos rápido y fácilmente después de que esos impactos se generan en el territorio, ¿no? Y ahí esta conferencia, esta COP26, la verdad que ha dado un paso adelante en cuanto a la agenda de pérdidas y daños, quizá no de la manera en que nos gustaría, casi voy a ser un poco crítica de los resultados que hemos logrado alcanzar. Lamentablemente no hemos podido darle la fuerza que nos hubiese gustado a la agenda de pérdidas y daños y a la agenda de adaptación, más allá que dieron un paso importante hacia adelante, particularmente porque lo que nos han podido definir son medios, lo que llamamos medios de implementación, es decir, instrumentos financieros, económicos y de generación de capacidades y transferencias de tecnología que nos permitan darle y realmente implementar estas medidas de adaptación y de reconstrucción frente a las pérdidas y daños en cada uno de nuestros territorios. Seguimos empujando por esa agenda en los distintos foros internacionales, seguimos creyendo desde Argentina que particularmente la agenda de adaptación tiene que ser la agenda prioritaria para nuestro país, a sabiendas de que los impactos, como les decía antes, ya se están presentando en el territorio y tenemos que prepararnos de la mejor manera posible.
Y ahí, como decía antes, la infraestructura, la obra pública, tiene un rol muy importante, más allá de que, sin duda, mirando a las estrategias de cambio climático como una estrategia en realidad de desarrollo sostenible, integral e inclusivo, y en ese sentido la infraestructura, la obra pública siempre fue un factor clave del desarrollo para cualquier comunidad, para cualquier territorio, por ser dinamizadora de la economía y del mercado laboral, por generar oportunidades para la transición justa y la reconversión también de oficios y profesiones más allá de la propia reconversión del territorio. Históricamente, las inversiones en infraestructura, desarrollo urbano, sistemas de salud, educación, transporte, comunicación, todos los sistemas se han desarrollado, se han implementado, quizás sin tener tanto en cuenta cuáles son los impactos del cambio climático, cuáles son los distintos escenarios futuros del cambio climático, cuáles son los riesgos a los que están expuestos y que estarán expuestas, porque si hay algo que hace el cambio climático es hacernos pensar no solo en la situación actual, sino en la situación futura, porque realmente los impactos más fuertes, más profundos del cambio climático los vemos en el mediano, los vamos a ver en Argentina en el mediano plazo, más allá de lo que ya estamos atravesando. Entonces, repensar el diseño de la infraestructura implica también pensar en distintos escenarios posibles de cambio climático en el mediano y en el largo plazo. Y teniendo en cuenta que las recurrencias de los eventos climáticos extremos van a ser cada vez mayores, pero además la intensidad de esos eventos climáticos extremos van a ser mayores. Entonces la infraestructura va a ser probablemente uno de los sistemas más afectados, se van a afectar de manera significativa, y sin duda los servicios públicos también van a estar afectados por el cambio climático, lo están siendo y lo serán de mayor manera, pero además la infraestructura tiene la potencialidad de transformar los territorios de manera tal de que nos permitan prepararnos mejor para esos impactos, ¿no? Entonces, claramente la obra pública pasa a ser un eje articulador de la política climática nacional porque atraviesa los distintos sectores en los cuales tenemos pensado desarrollar acciones, por un lado, como decía antes, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también para prepararnos de mejor manera ante el cambio climático, entendiendo que el cambio climático viene a ser un potenciador de las vulnerabilidades ya presentes en el territorio, en las comunidades, e incluso viene a generar nuevas vulnerabilidades donde quizás todavía no existían. La infraestructura dentro del marco de la Estrategia Climática Nacional esperamos generar proyectos, iniciativas, trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, que nos permita generar infraestructura resiliente al clima, que permita mejorar la confiabilidad del suministro de servicios, extender la vida útil de los activos y proteger la rentabilidad de esos activos para poder frente a los distintos escenarios de cambio climático. Para eso tenemos distintos instrumentos o un marco dentro de un marco institucional amplio, hay distintas herramientas que estamos trabajando para incorporar. Por un lado, la evaluación ambiental estratégica, más pensado para la incorporación de aspectos ambientales en general, no solo climáticos, en el diseño y la adopción de políticas, planes y programas gubernamentales, promoviendo la calidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas que todos tenemos de desarrollo sostenible. Y que, como decía Pía, implica la participación pública desde etapas tempranas y que implica para lo que tenemos la necesidad de incluir la mayor cantidad de voces posibles, asegurándonos que esa calidad ambiental se sostenga en el territorio frente a cualquier iniciativa que podamos promover desde las distintas instancias de gobierno. Y específicamente en cambio climático tenemos una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático que habla mucho de infraestructura y obra pública y cómo incorporar los distintos escenarios climáticos, o no establece cómo, pero sí pone sobre la mesa la necesidad de incorporar la perspectiva climática y los distintos escenarios en la definición y en el diseño de la infraestructura. Tenemos el Gabinete Nacional de Cambio Climático, como decía antes, que es la instancia en donde articulamos la política climática nacional con los distintos órganos de la Administración Pública Nacional, pero también con los organismos subnacionales, particularmente con las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente y con la sociedad civil en general o los distintos actores que podamos involucrar a través de lo que conocemos como la mesa ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático.
A través de este Gabinete Nacional de Cambio Climático, el año pasado, definimos la segunda contribución determinada a nivel nacional, establecimos cuáles son los compromisos que asume Argentina en la lucha global frente al cambio climático, establecimos una nueva meta de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, pero fundamentalmente, y acompañando lo que decía al principio, definimos una meta de adaptación al cambio climático, establecimos cuál es la visión de Argentina al año 2030, entendiendo que solo vamos a poder hacer una política climática robusta y seria si todos compartimos la misma visión de hacia dónde vamos. Entendemos que Argentina al año 2030 tiene que promover el desarrollo sostenible, integral, inclusivo y resiliente al cambio climático, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, y tendiendo al año 2050 a alcanzar la resiliencia y la carbono neutralidad, es decir, a balancear las emisiones de gases de efecto invernadero con las absorciones que podemos generar para que nuestro impacto, si se quiere, termine siendo neutral, termine siendo nulo. En ese sentido, y para poder implementar o para tener el camino con el cual llegar hasta estas metas que nos establecimos, estamos trabajando también a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático en la definición del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, por un lado con la mira puesta en el año 2030 y cómo cumplir, como decía antes, la meta de mitigación y de adaptación, la segunda contribución determinada a nivel nacional, y la estrategia de desarrollo resiliente y bajo en carbono a largo plazo, también conocida como ELP, quizás alguno lo haya escuchado con la sigla, o LTS, que es la sigla en inglés, que es la estrategia de desarrollo al año 2050, teniendo en cuenta cuáles son un poco definiendo cuáles son los pasos intermedios una vez que cumplamos, según el plan con los objetivos establecidos para el 2030, cómo evolucionar y profundizar esa transición para el año 2050, como decía antes, alcanzar la carbono neutralidad y la resiliencia de nuestro territorio frente al cambio climático. Tanto el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático como la Estrategia a Largo Plazo definen los lineamientos generales de acción, y la Estrategia a Largo Plazo, como decía, es la profundización y le da continuidad a este Plan Nacional de Adaptación y Mitigación que se va a ir renovando bajo los términos de la ley, actualizando a medida que vayamos avanzando. En los dos casos, el trabajo en conjunto o el trabajo en la infraestructura y en las obras públicas es uno de los ejes transversales, porque sin duda todos los sectores van a tener que promover algún tipo de obra de infraestructura, de obra pública, para poder alcanzar sus objetivos. Tanto para la transición energética vamos a tener que pensar en infraestructura para la distribución, en la mejora de la infraestructura para la distribución eléctrica, teniendo en cuenta también cómo es afectada esa infraestructura de transmisión y de transporte y distribución de energía eléctrica ante los distintos escenarios de cambio climático, y ahí vuelve a entrar la adaptación al cambio climático, cómo pensamos infraestructura que nos permita hacer frente, que nos permita sostener los servicios frente a los distintos escenarios de cambio climático. Tenemos que pensar en la infraestructura de generación de energía también de otra manera, para poder ir progresivamente disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro del marco del transporte sostenible, sin duda también a la hora de pensar la infraestructura vial, vamos a tener que incorporar medidas y nuevas infraestructuras, no solo a la hora de pensar nueva infraestructura, sino a la hora del mantenimiento de la infraestructura, y ahí entran las dos dimensiones, la de la obra en sí y la del mantenimiento de esas obras, que sin duda para el caso particular del transporte viene a ser pilar, ¿no?, de poder generar una transición hacia el transporte sostenible. Y sin duda la adaptación al cambio climático tiene una componente territorial y de desarrollo de los territorios en donde la infraestructura tiene un rol clave. Por un lado, para todo lo que tiene que ver con el saneamiento y el acceso al agua potable, entendiendo que las dos, tanto saneamiento como acceso a agua potable, son una de las grandes fuentes por llamarlo de alguna manera, o inicios de vulnerabilidad cuando no se tiene acceso a servicios de calidad en ese sentido, así que trabajar fuertemente en eso para disminuir las vulnerabilidades de la población, en un marco o en un escenario en donde probablemente el recurso agua pase a tener, por exceso o por defecto,
mayores dificultades para su gestión. Y ahí, ampliando la mirada quizás un poco, la gestión integral de los recursos hídricos vas a tener un rol fundamental en las distintas áreas, en las distintas regiones de Argentina. Vamos a tener eventos climáticos extremos asociados a las sequías, por un lado, y a las inundaciones por el otro, o una sucesión de ambas en algunos sectores que nos implica generar infraestructura específica para poder paliar la situación y fundamentalmente poder prevenirla y generar y contar con las herramientas necesarias para amortiguar esos eventos climáticos extremos que ya sabemos son parte de nuestra realidad y van a seguir siéndolo. Y en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, pensar también no solo de la forma en la que venimos pensando en la infraestructura, sino también pensar nuevas soluciones, que quizás no sean nuevas, pero que no las venimos incorporando de la misma manera, que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura verde, una línea complementaria a cómo venimos a los distintos planes de infraestructura que se vienen desarrollando, que contempla soluciones urbanísticas con desarrollo de infraestructura verde, como la creación de cinturones periurbanos, que pueden ser usados para la producción de alimentos, pero que fundamentalmente lo que tiene que ver con la gestión de recursos hídricos, tiene que ver con la capacidad de absorción alrededor de las ciudades para evitar las inundaciones, corredores verdes, que disminuyen la temperatura, particularmente en los espacios urbanos, en donde sabemos los picos y las olas de calor van a empezar a ser más frecuentes y más intensos. Cómo incluimos en estos corredores verdes la forestación, las especies nativas, cómo reincorporamos la naturaleza en nuestras ciudades, qué tipo de bosques urbanos se pueden llegar a pensar y desarrollar, cómo el aumento de la superficie permeable, tanto pública como privada, en base a lo que comentaba antes, y empezar a pensar cómo usamos las distintas herramientas que nos brinda la propia naturaleza para disminuir o mitigar los impactos que tiene el cambio climático en nuestros territorios, particularmente en los centros urbanos. Obviamente esta línea de trabajo es complementaria a las líneas a las obras de infraestructura más tradicionales que también vamos a tener que desarrollar, y es un enfoque fundamentalmente basado en ecosistemas que quería traer hoy a la mesa porque nos parece particularmente interesante para seguir desarrollando. Es una línea de trabajo en la que todavía tenemos mucho por aprender y mucho que hacer, así que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando para ver cuáles son las mayores oportunidades que tenemos en los distintos territorios para la implementación de este tipo de soluciones basadas en ecosistemas, como solemos llamarlo. En la agricultura también hay infraestructura que nos va a empezar a ser necesario desarrollar, teniendo en cuenta la disponibilidad de agua para la producción, que muchas veces con la que muchas veces no se cuenta y que en algunos territorios va a empezar a ser un problema, y donde hoy ya lo es, va a ser un problema todavía mayor. Y tenemos también dentro del marco de la agricultura que estamos incluyendo dentro de los planes, tanto el Plan Nacional al 2030 como la Estrategia a Largo Plazo, la mejora de la infraestructura de conexión en las áreas rurales, ¿no? Los caminos rurales, cómo podemos mejorar tanto para la producción como para las propias personas que viven en la ruralidad, mejores conexiones e infraestructura. Así que venimos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en el marco del gabinete, en un grupo de trabajo específico que coordina el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en el que todas estas líneas o intervenciones que recién mencionaba de manera general, las estamos convirtiendo en iniciativas y políticas concretas para incluirlas en el plan, pero fundamentalmente para poder desplegarlas en el territorio. Venimos llevando adelante reuniones, actividades, y esperamos seguir haciéndolo en este marco de ahora en más, seguir construyendo este plan para poder, como decía antes, implementarlo. Y bueno, quizás un poco en un resumen rápido, acelerado probablemente, de qué es lo que venimos trabajando en conjunto, entendemos que de esta manera estamos construyendo estos puentes entre ambiente e infraestructura, y celebramos
que el plan de obras públicas tenga esta perspectiva ambiental también, entendiendo que la política climática no se construye únicamente desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, que es la que me toca encabezar, sino que fundamentalmente logrando que las políticas que se desarrollen desde las distintas carteras incorporen esta perspectiva en su propio desarrollo. Así que seguiremos trabajando en eso y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Florencia. Muy interesante. Hay algunos comentarios para tu exposición que las anoté y como les dije los vamos a ir comentando al final. Bastante interesantes, así que están ya anotaditos para las personas que hicieron sus comentarios, no están perdidos. Muchísimas gracias. Y ahora lo voy a invitar con mucho gusto, que desde hace muchísimos años lo conozco y lo he presentado en varias ocasiones y vi crecer el trabajo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, la RAM, que justamente hablando de la infraestructura y de la importancia de la planificación, es una, yo diría a mi gusto, con muchísimos años de experiencia, una organización que realmente hace las cosas con mucha prolijidad, rendición de cuentas y trabajo a nivel local, ¿no? Se habla mucho de pensar a nivel global y actuar a nivel local. Bueno, justamente el nivel municipal es clave. Así que Ricardo, muchísimas gracias, bienvenido, y 15 minutos enormes para que puedas contarnos de qué va la RAM. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Cintia. Felicitaciones, Florencia, por la exposición. Excelente, como siempre. Y bueno, un poco tal vez contarles la experiencia que nosotros venimos desarrollando desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, desde hace algunos años. La pantalla la están viendo, ¿verdad? Como siempre, yo no entiendo nada de esto, así que seguramente estoy haciendo algún lío. No, se está viendo bien, se está viendo perfecto. Bueno, gracias, Andrea. No, básicamente contarles que, bueno, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, de la que hasta hace no mucho tiempo Florencia era parte, y ayudó a construir desde sus inicios, hoy está conformada por 251 municipios de todo el país. Y que coordina los planes estratégicos para hacer frente al cambio climático en estos municipios. Trabajamos con municipalidades que van desde 1000 habitantes a ciudades como Córdoba de 1,5 millones. Están prácticamente todas las capitales provinciales y viven alrededor de 14 millones de personas en estos municipios. Y a su vez somos coordinadores nacionales del Pacto Mundial de Alcaldes frente al Clima y la Energía, que es un movimiento que aglutina 10.400 ciudades de todo el mundo y es coordinado desde la Unión Europea y otros organismos como Fundación Bloomberg y demás. Básicamente lo que nosotros hacemos es, nuestra oficina está en Rosario, así que tenemos una impronta del interior, así que nos gusta mucho resaltar esto. Lo que nosotros hacemos, nuestro equipo técnico, es acompañar a los equipos municipales a armar su planificación climática. Cuando empezamos hace 11 años, bueno, los municipios tenían idea de qué era esto del cambio climático, se hablaba del protocolo de Kioto y demás, pero bueno, el mundo viene evolucionando a una rapidez muy, muy, muy grande, como dijo Florencia, y hay que, de alguna manera, adaptarnos permanentemente a este cambio que se da, en muchos casos para mal, con el aumento de los fenómenos climatológicos extremos, pero en otro momento para bien, porque bueno, las tecnologías nos van ayudando a avanzar en las soluciones que son necesarias. Yo no sé, ¿se están corriendo las filminas o no? ¿Sí? Sí, sí, bueno, Ricardo. Sí, si querés lo puedes poner en modo presentación o así igual está bien. Ojalá pudiera. No hay ningún problema. Estamos viendo perfecto. Bueno, básicamente lo que es la planificación climática, nosotros trabajamos todo plan de acción climática de un municipio. Tiene dos patas, que es el área de mitigación y el área de adaptación,
Y para eso nosotros tenemos 2 equipos trabajando dentro de la oficina que se especializan en cada uno de estos temas. Y vamos tratando de cumplir con las normativas que el IPCC ha marcado, pero que no son idénticas el modo de reporte que el que hace los gobiernos nacionales, son diferentes. Las ciudades tienen una metodología que permite comparar a todas las ciudades del mundo. Entonces, nosotros tenemos otro modo de reporte que es GPC, y es el que utilizan todas las ciudades del mundo, pero básicamente el gran marco es el IPCC. En cuanto a lo que tiene que ver con la planificación, en mitigación, bueno, hacemos el inventario de gases de efecto invernadero, luego hacemos un escenario de las próximas emisiones, fijamos metas. En este sentido están las metas intermedias que cada municipio tiene que fijar al año 2030, y luego las metas que todos los municipios han acordado alcanzar es la carbono neutralidad en el año 2050. Este es un objetivo no menor, pensando que realmente, bueno, hay mucho trabajo por delante, pero bueno, el compromiso político de los municipios está explicitado en todas las reuniones y en todas las presentaciones que hacemos, y sobre todo está explicitado en el plan de mitigación que cada municipio tiene. Nosotros, frente a un inventario de gases de efecto invernadero, los municipios cada año van repasando cuáles son las medidas de mitigación que implementaron y cuáles son las nuevas que van a implementar, se cuantifican, y esto nos va dando realmente si estamos logrando disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al equipo de adaptación, hace un análisis de la vulnerabilidad social, las tendencias que hay en cada región. Nosotros trabajamos desde San Salvador de Jujuy hasta Río Grande, así que trabajamos en muchas realidades diferentes. Fijamos objetivos de adaptación para aumentar la resiliencia de las ciudades y elaboramos este plan, que es un poco tal vez lo que Cintia en su momento hemos comentado, de ver cómo se puede coordinar acciones que realiza el Ministerio de Obras Públicas con estos temas que los municipios detectan localmente. En este momento nosotros hemos finalizado y presentado a nivel internacional 52 planes locales de acción climática que fueron validados, digamos, revisados por el Pacto Mundial de Alcaldes, y esta revisión significa que nosotros hacemos la presentación internacional, ellos nos hacen los comentarios, junto con los municipios reelaboramos esta planificación, y una vez que está validada a nivel internacional, se le entrega un sello de cumplimiento, que tiene que ser validado cada 2 años por los municipios. O sea, acá es una planificación permanente. Tenemos que planificar, hacer, evaluar y volver a planificar. Y los municipios están ya entrenados en esto. Hay que tener en cuenta que los municipios y los actores, que los funcionarios municipales cambian permanentemente. Entonces, bueno, un poco desde la red lo que hacemos es tener como una estrategia permanente de capacitación para los nuevos integrantes del gabinete municipal o los nuevos funcionarios, y como tenemos la información guardada, acopiada en las redes mundiales, ningún municipio empieza de cero. O sea, todo municipio que está trabajando en una planificación climática ya dio un paso que va a ser capitalizado independientemente del cambio de gestión. Si la gestión nueva quiere tomar estos resultados, lo puede hacer, porque además están validados internacionalmente. Nosotros entendemos que esto se lo tienen que hacer los equipos municipales. Trabajamos con todas las áreas municipales, desde salud, obras públicas, servicios públicos, ambiente y demás. Y luego hay que colocarlo a disposición de la ciudadanía para que ella también
manifieste cuáles son su percepción de esta planificación climática y dónde hay que cambiar algunas de estas acciones. En ese sentido, estamos trabajando en proyectos que son muy interesantes, sobre todo en Río Negro y Neuquén. En este momento estamos viendo cómo los planes tienen que tener un acento o tienen que tener una incorporación de todo lo que es cuestión de género. Tenemos fondos por los que nos está permitiendo trabajar y hay muy buenos ejemplos. Ahora tengo en cabeza la Municipalidad de Catriel, que han hecho una experiencia extraordinaria con mujeres y su participación en toda la planificación climática. Y lo mismo estamos repitiendo en Villa El Chocón, en Neuquén, en otros municipios que han tomado esto. Y en paralelo, lo que se va aprendiendo en estos municipios sobre cuestión de género, luego se va transmitiendo y capacitando al conjunto de los municipios. Ya muchos municipios han reglamentado la planificación climática, son cerca de 15 los municipios que tienen su comité de acción climática integrado. El primero fue en Mendoza por las universidades, el CONICET, el INTI, por distintas instituciones, y esto se ha ido repitiendo en los municipios, o sea, ya no es solamente la gestión municipal, sino que hay un conjunto de actores calificados en el municipio que se reúnen periódicamente para ir evaluando esta planificación climática. Cuando nosotros hacemos un plan de acción climática, siempre está la oportunidad de definir si se hace sobre qué territorio hacerlo. Lo podemos hacer sobre el área urbana o lo podemos hacer sobre todo el ámbito municipal. Y bueno, cada municipio va definiendo cuáles son los gases de efecto invernadero, y ustedes esto ya lo tienen muy claro, que van impactando en ese territorio. Hay dos maneras de presentar el inventario, y es con el básico y el básico plus. Entonces, bueno, hay que ver si se incorpora el área urbana o no en la presentación que se hace, pero siempre trabajamos en la planificación climática sobre el área que tiene responsabilidad en la gestión, que en general es el área urbana. Cuando termina un inventario, cada municipio recibe va subiendo la información y va viendo los resultados y va midiendo dónde tiene más impacto sus emisiones de gases de efecto invernadero, si en el área de transporte, en el área de energía, en el área de residuos, en el área rural. Bueno, y esto cada municipio le permite al gobierno local tomar decisiones, porque cuenta con una primera información para decir, bueno, yo tengo que trabajar más en energía, básicamente este es uno de los temas centrales, y en función de eso planifica las inversiones. Si no tiene un resultado sobre lo que está pasando en su localidad, es muy difícil tomar decisiones que impacten en sus emisiones, y por lo tanto es muy difícil alcanzar el objetivo que nos hemos planteado todos los municipios, que es la carbono neutralidad en el año 2050. En los inventarios, cada municipio recibe cuánto el per cápita que tenemos de emisiones. El caso de Bariloche, donde les mostramos al municipio, bueno, cuánto es el per cápita internacional, cuál es el per cápita nacional, cuál es el per cápita de cada municipio. Entonces, el municipio tiene una idea de cómo están sus acciones. Y a lo largo de los años, porque hay municipios que lo presentan cada año, por ejemplo, este es el caso de Godoy Cruz, ellos van haciendo nuevamente su inventario y van viendo cómo va disminuyendo o no sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá tenemos Godoy Cruz, que ya hizo 6 inventarios desde el año 2015 que los está implementando, y va demostrando cómo va logrando un impacto en la mitigación de gases de efecto invernadero. Todo municipio tiene que ir haciendo este ejercicio, que no es teórico, porque esta disminución de las emisiones tiene que ver con las acciones que ellos van planificando.
Como resultado, un poco decimos que ningún plan es perfecto, falta información. Muchas veces, cuando no hay datos locales, tenemos que extrapolar datos internacionales. Pero lo que para nosotros es interesante es que cada municipio tiene la misma fuente de información que el resto de los municipios. Si nosotros tomamos datos para cantidad de vacas en un municipio del Ministerio de Producción de Mendoza, bueno, todos los gobiernos locales toman el mismo dato, o se toman los datos de la Secretaría de Energía de Nación para ver cuánto es lo que se consume en combustible, cuánto es lo que se consume en electricidad. Bueno, se van definiendo fuentes de información que, si no fueran iguales, sería muy difícil no compartir los resultados, evaluar a dónde está el impacto. Entonces, Argentina es, yo creo que, uno de los pocos países del mundo que tienen una acción climática homogénea. En otros países, uno lo que detecta es que cada municipio contrata una consultora diferente y tiene una metodología diferente, por lo que es muy difícil comparar las gestiones municipales y los resultados. En Argentina, insisto, como estamos todos alineados en una misma metodología, con las mismas fuentes de información, podemos comparar municipios y podemos evaluar el avance que se va logrando. Por supuesto que las fuentes de información hay que mejorarlas, y es una mejora continua, tanto en las acciones municipales como en los datos que tenemos. Específicamente, cuando hacemos, en cada municipio se realiza entonces, con los datos indirectos ya establecidos, los municipios llenan toda la información, es corregida por el equipo de la red, y en el caso de Corrientes, se pasa a la acción del mapa de riesgo, en este caso específico de inundaciones, de la ciudad de Corrientes, donde en primer lugar tomamos dónde está la vulnerabilidad social según el censo del 2010. En el segundo mapa se ven cuáles son las inundaciones localizadas, que están en rojo. Vemos cuál es la cota de alerta y de evacuación, que es el mapa amarillito. Y finalmente tenemos el mapa de riesgo de la ciudad de Corrientes, donde vemos en verde donde es menos impactado o donde tiene menos posibilidades de ser impactado, y luego donde se pueden dar los mayores impactos. A partir de esto, nosotros tenemos que trabajar. El municipio es gestión, nosotros no somos un grupo académico solamente que nos quedamos en la planificación. Los municipios permanecen, ya hay municipios que han entrado hace 10 años a la red y que permanecen permanentemente evaluando cómo están funcionando, y van realizando su programa de adaptación y diciendo dónde están las obras que piensan realizar en función de su mapa de riesgo, que algunas pueden ya haber iniciado y otras las tienen en estudio para ser implementadas con fondos externos o fondos propios. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de San Justo. Esto es un resumen muy pequeño. Cada municipio tiene que presentar toda una cantidad de datos que tenemos relevados en fichas y que se van actualizando permanentemente, pero de alguna manera teníamos que mostrar un resumen de algunos ejemplos que queríamos presentar. El caso de San Justo, en la provincia de Santa Fe, bueno, se pone cuándo se piensa realizar el trabajo, cuántas son las emisiones evitadas a través de esto, que es lo mismo que hacemos con mitigación, cuando decimos, bueno, si colocamos 50 calefones o termotanques solares, vamos a reducir tantas emisiones, si tenemos tantos kilómetros de bicisenda vamos a reducir tanto. O sea, todo lo que hacemos está cuantificado. Y esto nos parece sumamente interesante para poder tener una planificación que logre este resultado de la carbono neutralidad. Este es el caso de las bicisendas en Gualeguaychú. ¿Quién es el organismo responsable? Los organismos vinculados. ¿Cuántas emisiones se evitan? Bueno, ¿cuántos kilómetros se plantean? ¿En qué lugares? ¿Cuál es el mapa, el relevamiento en la ciudad de Gualeguaychú de las bicisendas hechas, de las que faltan? Este también es otro de San Justo, donde vemos cómo impactaría y cuántas son las emisiones evitadas de hacer
una colectora para el tránsito pesado que ingresa a la ciudad, y bueno, en este caso decimos posible financiamiento del gobierno municipal. Es una obra que ya empezó en el 2019 y que tiene proyectado terminarse en el 2024. Retardadores fluviales en el caso de Paraná, cómo impacta esto en las islas de calor, bueno, cuándo está calculado el inicio, quiénes son las fuentes de financiamiento. Bueno, en el caso de Coronel Domínguez, ¿qué pasaría con el gas, si tenemos gas natural asociado con otros municipios? Bueno, empezó en el 2018. Acá tenemos el caso de Belville, un ejemplo extraordinario, Belville en la provincia de Córdoba, con el tema del engavionado del río Calamuchita. Realmente lo presentaron la semana pasada internacionalmente en la COP, porque es un excelente ejemplo de adaptación y de aumento de la resiliencia de la ciudad. Gualeguaychú, bueno, volvemos con el tema de la circunvalación y demás. Nosotros, bueno, esto, insisto, cada municipio tiene desarrollado un listado enorme de obras que esperan realizar, cómo esto va a aumentar la resiliencia, cómo van a bajar las emisiones, y por supuesto que luego falta el estudio final, pero están las ideas elaboradas por los técnicos municipales y acompañadas por nuestro equipo. Nosotros somos parte del Pacto Mundial de Alcaldes, esto es lo que les contaba. Argentina es el país número 1 en el mundo entregando planificación climática aprobada por el Pacto Mundial de Alcaldes. Ahí fíjense un poco los números. Argentina es, hace 2 años que venimos siendo primeros en planificación climática entre los 10.400 municipios que son parte del Pacto Mundial de Alcaldes. Luego sigue Estados Unidos, España, Canadá, etc. Pero por eso permanentemente recibimos la consulta de países, de municipios de todo el mundo, para ver cómo pueden estructurar una asociación que los acompañe en todo este proceso que tiene un impacto global. En simultáneo, bueno, trabajamos con la huella de carbono corporativa, le hacemos lo mismo que hacemos con los municipios, hacemos con las empresas. El intendente invita a las empresas a asociarse, a alinearse con la agenda climática, y ya tenemos cientos de predios evaluados para disminuir sus emisiones. En el caso de la provincia de Misiones, 110 oficinas de la empresa de energía de Misiones hoy están haciendo su huella de carbono corporativa con nosotros, la empresa San Cristóbal. Bueno, tenemos una cantidad impresionante del sector privado que se asocia y se alinea con los objetivos del gobierno municipal. Perdón si me pasé en el tiempo, Andrea, era lo que, bueno, de alguna manera quería contar. 1000 detalles se escapan en esto, porque es una experiencia simultánea de 251 municipios. Y bueno, es difícil contarlo en tan poquito tiempo. Por supuesto, muchísimas gracias, Ricardo, y hay varios comentarios que vamos a pasar después, como dijimos, y me pareció súper interesante la dimensión de los municipios de gobierno y también el trabajo de la RAM en la dimensión privada, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que decía Florencia al principio, que es el momento de la era de la colaboración para hacer frente a esta agenda climática. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Entonces ahora invito a nuestro próximo panelista, Alfredo Garay, es director nacional de Programación y Coordinación de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas, y va a hablar y va a presentar, esto es una novedad, el Plan Nacional de Obras Públicas en perspectiva ambiental, y nos va a plantear el marco conceptual desde donde se va a abordar esta planificación y las líneas de acción con miras a un desarrollo sostenible para la Argentina. Así que Alfredo va a compartir con nosotros entre 20 y 30 minutos y después abrimos el espacio a preguntas. Así que bienvenido, Alfredo. No te escuchamos, ¿eh? Muchas gracias, Andrea. Ahí sí. Buenos días a todos y agradezco mucho la invitación para hacer esta presentación. No sé si en rigor podríamos decir que es una presentación del Plan Nacional de Obras Públicas, sino que nos focalizamos
en la relación justamente en estos puentes que existen entre la manera de concebir el plan y la problemática ambiental y los efectos del cambio climático. La primera idea que me interesaría plantear es que en general la sociedad va dejando una huella sobre el territorio. Esa huella convierte el medio natural en medio rural, el medio rural en medio urbano, el medio urbano en otro medio urbano, y en todos los casos media un proceso de trabajo. Quiere decir que hay ahí una relación productiva con la naturaleza de mutuas determinaciones, y que ese proceso productivo tiene que ver con las formas particulares como cada sociedad organiza colectivamente el trabajo. Es decir, cuando nosotros miramos cómo nuestra sociedad está transformando el territorio, no podemos dejar de pensar que, digamos, es una sociedad que ha admitido la propiedad privada, que maneja una tensión entre esa propiedad privada y el Estado, que tiene dificultad en ese sentido para definir políticas o conductas globales, digamos, frente a las iniciativas que van teniendo distintos sectores, y que esas iniciativas en general están regidas por una lógica implícita, que es la lógica del mercado. Quiere decir que ahí aparece una tensión entre la política o la conducción política y el comportamiento del mercado para ver hasta qué punto el Estado es capaz de defender el interés común para hacerse cargo de algunos efectos que en general el mercado no se hace cargo. Quiere decir que de alguna manera planificar supone administrar esta tensión. La segunda observación que podríamos decir es que al mirar esta huella podemos encontrar algunas de las características de nuestra sociedad. Es decir, y esto tiene que ver con esta primera observación, es decir, no podemos hacer un plan sin tener un diagnóstico de lo que está pasando. Y haciendo una gran síntesis de ese diagnóstico, encontramos profundas inequidades en la vinculación, digamos, entre los distintos territorios, las distintas áreas, las distintas provincias entre sí. Y esto también en relación al acceso a las infraestructuras, o sea, no todos los distintos ambientes del país acceden de una manera equitativa, digamos, igual al desarrollo de las infraestructuras. Esto tiene que ver con las oportunidades de desarrollo que hay en esas regiones y también con la vulnerabilidad a los efectos, digamos, de estas decisiones y de estas infraestructuras, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la red de transporte, vemos que tiene una configuración, que viene toda una historia, ¿no? Desde los caminos virreinales hasta la construcción de los ferrocarriles en una lógica extractivista, cómo el sistema carretero fue copiando, digamos, esa trama extractivista y termina siendo, digamos, una estructura de embudo hacia los grandes puertos, digamos, de exportación. Esta matriz define jerarquía de ciudades, define jerarquía de organizaciones territoriales. Y en este sentido, cuando vemos los efectos de esto, vemos profundas asimetrías entre lo que podríamos llamar la zona núcleo, y, digamos, regiones rezagadas del país, en el noreste, el noroeste, en algunas regiones de Cuyo y en la Patagonia. Es decir, esta inequidad territorial afecta en términos sociales, pero también afecta en términos ambientales. Y no siempre es cierto que las regiones que han quedado en condiciones naturales, para decir de alguna manera, son las que están presentando mejores perspectivas de desarrollo. Muchas veces las dificultades más grandes las estamos encontrando justamente en esas regiones. Haciendo una síntesis de lo que estamos observando en el país, podemos decir que los lugares más vulnerables son las regiones rezagadas y las periferias de las grandes ciudades. Y es ahí donde, desde la perspectiva del plan, nos interesa focalizar, digamos, las acciones. Por favor, Julián. Si miramos desde el punto de vista ambiental los desafíos que tenemos, vemos que el 70% del país posee un clima árido o semiárido, con restricciones hídricas y climáticas para activar la producción. Vemos que las nacientes de los ríos se alimentan digamos, en los glaciares, y siguiendo esta diagonal árida encontramos oasis productivos que tienen justamente pautas particulares de manejo del agua, ¿no? Es decir,
Bueno, hoy en día estamos observando que el comportamiento en esos oasis también presenta alteraciones, es decir, la urbanización de las áreas de riego con la utilización de formas de riego totalmente ineficientes. Estas condiciones, digamos, tienen que ver también con el nivel de restricción que aparece en el tema hídrico. Las infraestructuras existentes en general no han sido diseñadas para los eventos extremos, tales como bajantes extraordinarias en ciclos largos, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo, por ejemplo, en el caso del río Paraná, una bajante atípica y que tiende a proyectarse en el tiempo, a extenderse en el tiempo. Las pérdidas estimadas en nuestro país por fletes debidos a la bajante del Paraná se estiman en 315 millones de dólares en solo 6 meses del 2021. Esto es un dato de la Bolsa de Cereales. No quiere decir que el agua, que habitualmente se lo ha considerado como un recurso abundante, hoy en día se presenta como un recurso escaso. Y lo que empezamos a ver es que los síntomas de esa escasez muchas veces tienen consecuencias sobre la producción, sobre el transporte, sobre, digamos, la economía general. Sí, Julián. Vemos también estrés por excedente hídrico. Las inundaciones son el desastre natural con mayores pérdidas que en general se evalúa en nuestro país. Existe un riesgo creciente de inundaciones por expansión urbana en áreas vulnerables. Es decir, hoy en día muchas ciudades ocupan áreas que están bajo cota de inundación. Por otro lado, el incremento de los niveles de impermeabilización incrementan los caudales y por lo tanto vuelven inundables áreas que antiguamente no lo eran. En el periodo 70-2015 se calcula que ha habido cerca de 1.9 millones de personas evacuadas y cerca de 9 millones de afectados indirectos. Es decir, bueno, uno dice es un periodo largo, pero esto nos está dando una cifra que más o menos por año hay unos 30, 40 mil evacuados, digamos, si esa fuera una curva regular. Un compendio general indica que las pérdidas económicas producidas en el periodo ascendieron a 5.600 millones de dólares. Y esto es una cifra importante, porque en general cuando se anticipan estos procesos y se busca el financiamiento de obras, digamos, que hacen posible esa anticipación, muchas veces no se está teniendo en cuenta, bueno, justamente las economías que se hacen al evitar este tipo de emergencias. Sí, Julián. Existe, respecto al manejo del agua, una cuestión vinculada con la interjurisdiccionalidad de los recursos hídricos. O sea, la mayor parte de los ríos, grandes ríos del país se atraviesan por varias provincias y algunos se comparten con otros países, ¿no? Por ejemplo, la Argentina maneja solamente el 30% de la superficie de la Cuenca del Plata. Esto plantea una cuestión mayor, porque en los casos de cuencas interjurisdiccionales, si bien la Constitución Nacional define que estas cuencas son de soberanía provincial, el manejo del flujo, digamos, supone el desarrollo de políticas colaborativas, de prácticas colaborativas, que en general no se verifican. Y cuando hacemos, digamos, la observación de qué es lo que está pasando en muchos comités de cuenca, es que el tipo de litigio, la puja de intereses, digamos, entre los diferentes gobiernos provinciales, terminan llevando los temas a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? De manera que aparece esta observación que viene haciendo la Suprema Corte en sus últimos fallos, que la justicia debe intervenir para resolver cosas que son de naturaleza política y que la política no está logrando resolver. Sobre este punto, nosotros pensamos que hay que producir una nueva reflexión sobre la institucionalidad que administra, digamos, el manejo de cuencas, para permitir la formulación de un interés común que permita el desarrollo y que fundamente el desarrollo de políticas colaborativas. En este sentido podemos decir que apuntamos, digamos, a la construcción de un pacto federal del agua,
donde aparezca con claridad, digamos, la importancia estratégica del agua, la necesidad de administrar el agua, de redistribuirla territorialmente con criterios, digamos, más eficaces, lo que nos lleva necesariamente a pensar una economía del agua, el papel de los servicios ambientales como fundamento, digamos, de esta economía del agua que evidentemente de ninguna manera puede convertir al agua en una mercancía. Pasa, por favor, Julián. Respecto de las proyecciones climáticas, podemos decir que una cartografía un poco sintética nos puede mapear los lugares donde encontramos vulnerabilidades, ¿no? Encontramos estrés hídrico por altas temperaturas en el noroeste y en el Chaco Seco, y en esto tenemos que mencionar que el Chaco Seco seguramente es una de las regiones que está experimentando mayores transformaciones ambientales por su incorporación, digamos, a la agricultura y la utilización del paquete tecnológico, digamos, de nuevas formas de producción rural. Vemos olas de calor en el noroeste y en el noreste, con efectos sobre la energía y la demanda de agua. Vemos retrocesos en los caudales de la cuenca del Plata, afectando sistemas de captación de agua. No sé si todo el mundo es consciente, digamos, de que en este momento el agua que tenemos es sobre todo el agua que están largando las represas brasileras, que siguen teniendo necesidad de producir energía y por lo tanto están gastando sus reservas de agua para producir energía. Es decir, si esto no fuera así y en los próximos años, donde esas reservas se van a haber gastado, la penuria de agua sobre el caudal del río Paraná tiende a acentuarse. Esto ha tenido montones de consecuencias, desde el agua para uso de riego, para uso productivo, hasta el agua para consumo humano, ¿no? Y además, digamos, sus efectos sobre la producción de energía, por ejemplo, en Yacyretá, digamos, que no puede estar trabajando a su máxima capacidad. Bueno, el manejo de los glaciares y la observación de retrocesos hace que los caudales de los ríos de la Patagonia y de Cuyo, digamos, presenten crisis para las economías de oasis, y de hecho son los lugares donde más álgida se vuelve la disputa por el manejo, digamos, del agua en esas cuencas, ¿no? O, digamos, tensiones alrededor de la producción de ciertas obras, ¿no? Como represas, etc. Vemos mayor frecuencia de eventos hídricos extremos como bajantes o crecientes o lluvias extraordinarias en la zona del litoral, y no podemos dejar de vincular estas variaciones, digamos, estas alteraciones, con lo que es la multiplicación de los eventos de incendios, ya sea en el delta del Paraná como en la zona de sierras de San Luis, Córdoba, incluso en algunos momentos en zonas de llanura como en La Pampa o algunos lugares de la Patagonia. Entonces, sequías e incendios, digamos, aparecen como los síntomas preocupantes de este cambio climático, digamos, en el corto plazo. Y en este sentido también se producen daños en la infraestructura y en la calidad ambiental en la costa marina, ¿no? Es decir, en este sentido hay mucha intervención, estamos viendo particularmente con el tema de la pesca, pero también, digamos, con la actividad petrolera, etcétera, y, digamos, con todas las restricciones que está teniendo un tipo de territorio que debería tener un nivel de utilización, de afectación, digamos, mucho mayor. Pasá, por favor. Por último, podríamos decir que el acceso a agua segura y saneamiento, digamos, bien es un problema. Es un problema que está, digamos, haciéndonos, digamos, poner colorados a veces, ¿no? Si cuando encontramos que el 20% de la población no tiene acceso a agua segura, y sí que estamos hablando de 9 millones de personas, ¿no? O que el 44% de la población está sin saneamiento en red, o sea, estamos hablando ahí de más o menos 19 millones de personas, ¿eh? Por otro lado, vemos que hay una cantidad, y ahí está la cartografía mostrando la cantidad de población expuesta a aguas con arsénico, es decir, cosa que, digamos, los sistemas públicos de abastecimiento, digamos, están encontrando un agua que no es de calidad. Y también podemos decir que las fracciones de aguas residuales
que son tratadas rondan solo al 30% del total de los efluentes. Quiere decir que estamos teniendo un 70% de las aguas usadas que están siendo volcadas crudas sobre los cursos de agua. Es decir, esto lleva a que tanto de la perspectiva de AISA como de la ENOSA, como de todo el sistema de obras públicas, no podemos sacar el dedo del renglón de la prioridad por expandir las redes, pero también, esto nos plantea otras cuestiones, que es cuál es el nivel de pérdida que tenemos de esas redes, de manera que el manejo sea un manejo eficiente, cuál es la manera de captación y tratamiento del agua, en cada uno de los circuitos de ingreso a estas redes, y cuáles son las formas de tratamiento y los modelos de gestión del tratamiento de las aguas usadas. Encontrando, por ejemplo, con mucha frecuencia plantas de tratamiento construidas y que a los pocos tiempos son abandonadas o por el encarecimiento de los químicos que hay que usar o por dificultades de gestión y mantenimiento o incluso de capacitación de quienes tienen a cargo la operación de estas plantas, ¿no? Quiere decir que no siempre se trata de hacer obras, ¿no? No es un tema de cemento y de construcción y de caños, sino que también muchas veces el problema tiene que ver con el modelo de gestión, con la manera como se financia la expansión de las redes, con la utilización de instrumentos como la contribución por mejora, con el mejoramiento de los sistemas de administración de estas redes, con las características de las tarifas y la administración de los niveles de subsidio, ¿no? Es decir, vemos zonas prósperas, donde las redes se expanden con relativa facilidad, pero sin embargo donde existe una cultura que el Estado es el que tiene que construir estas redes, sin ninguna contraparte, local. Y vemos localidades como las localidades de Misiones, donde hay que abrir las redes sobre suelo de basalto, o sea que son unas redes habitualmente más caras que las redes que se hacen en el resto del país, utilizando muchas veces tecnologías tradicionales, es decir, sin mucha innovación en la manera de concebir esas redes, y donde encontramos justamente estos niveles más altos de déficit. Sí, Julián. Bueno, nosotros para la elaboración del plan, estas observaciones que acabamos de hacer, tratamos de volcarlas sobre una caracterización de unidades territoriales de análisis. Es decir, tratamos de tener un corte que ya venía usando el Plan Estratégico Territorial, 3 zonas o 3 franjas, norte, centro y sur, y dentro de cada una de esas franjas tratamos de volcar lo que es las características bioclimáticas. Entonces encontramos zonas, con muy poca población, como la Puna o la Alta Cordillera. Encontramos el sistema de valles, por ejemplo, donde hay concentración de ciudades. Calculamos, por ejemplo, que en esa zona 2 hay como 4 millones de personas concentradas en ciudades. Observamos zonas que tienen profundas transformaciones, como todo esto que mencionábamos recién del Chaco Seco, ¿no? Es decir, donde se está ampliando el frente agrario y zonas que eran no pobladas, de golpe empiezan a tener, un incremento importante, no sé si de la población, pero en todo caso de la actividad económica y de la producción. Y así podríamos seguir barriendo las zonas del país. Lo que está claro es que cada una de estas áreas está atravesada por una dinámica que necesitamos comprender para poder concebir y desplegar estrategias adecuadas, en función de las particularidades de estos territorios y, producir acciones de acondicionamiento territorial. Es decir, esta noción de acondicionamiento territorial nos parece que supera el pensamiento tradicional o el imaginario que vinculamos a la noción de infraestructura, ¿no? Es decir, mirado en la percepción del cambio climático, vemos que el cambio se nos presenta como tendencias de la realidad y que es una tendencias en evolución. Por ejemplo, lo que observamos en este momento es la aceleración de estos procesos. Esa evolución de la realidad la tenemos que medir para poder comprender, y me pareció muy interesante la experiencia justamente de este programa con los municipios, ¿no? El Consejo Mundial de Alcaldes. Es decir, es necesario producir datos, interpretar estos datos, tener indicadores, poder tener criterios de comparación, y por otro lado, establecer líneas de base para poder entender, la secuencia. Y, por último, creo que
como dice la encíclica del Papa, ¿no? Muchos de estos efectos son el resultado de conductas imprudentes que en general vienen de una construcción social, de una forma de encarar la economía, de una cierta pensamiento respecto a cómo es la relación entre el hombre y la naturaleza, o de cuál es, digamos, cuál es la noción de desarrollo que subyace, digamos, por detrás de estas intervenciones. Quiere decir que el cambio climático nos lleva a un cambio de las formas de comportamiento, implica un cambio de las formas de comportamiento. Y esto tiene consecuencias en la manera de concebir, de implementar y de sostener nuestras intervenciones. Insisto mucho también en esta idea de sostener las intervenciones, porque una obra, una determinada intervención no se acaba el día que se inaugura, sino que ahí empieza un compromiso estable, digamos, sostenible en el tiempo, para que esto siga funcionando correctamente durante un periodo, digamos, adecuado. Bueno, en este sentido, estas dos nociones, ¿no?, de infraestructura, que en general nos lleva esta idea de medios técnicos, servicios, instalaciones, ¿no?, estructuras, armazones, entramados, ¿no? Es decir, bueno, la noción de equipamiento nos aproxima más a una idea de preparar, arreglar, reparar, ¿no?, acomodar, adaptar, adecuar, disponer, capacitar, habilitar, ¿no? Es decir, que es un poco la perspectiva en la que nos interesa, digamos, centrarnos. Sí, Julián. Es decir, manejando teóricamente esta idea, digamos, entre un sistema natural y un sistema socioeconómico, cultural, bueno, podemos decir que hay unos sistemas de relaciones que tienen un tipo de práctica en el medio, es decir, que es la producción de infraestructuras y acondicionamiento territorial. En este sentido, interesa tener un uso eficiente de los recursos y de la energía y tener una gestión ambiental de las obras. Y en el otro sentido, podríamos decir que hay obras de reducción de la vulnerabilidad en esta relación, digamos, con el ambiente, pero también diseño de infraestructuras resilientes, es decir, una gestión integral de los recursos naturales y del acondicionamiento territorial. Si vamos a los aspectos programáticos, nosotros estructuramos el plan a través de 3 escalas de intervención. Primero es lo que llamamos la Argentina soberana, que tiene que ver con las grandes infraestructuras de escala nacional. El segundo es la Argentina urbana, que analiza el problema de las ciudades, y en esto en general producimos un corte ahí de las ciudades que tienen más de 10.000 habitantes. Y por último, queremos agregar esta noción de la Argentina rural, es decir, atendiendo a la problemática de las localidades de menos de 10.000 habitantes y de la población dispersa, de las pequeñas localidades que están más claramente insertas en el medio natural o más claramente insertas en áreas productivas rurales, lo que en general no han sido objeto de las políticas de infraestructura, y es en general donde encontramos los mayores déficits, ¿no? Pero bueno, como líneas de trabajo, una gestión integral de recursos naturales y ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial, diseño de infraestructura resiliente, gestión ambiental de las obras, gestión integral de riesgos, uso eficiente de los recursos naturales y de la energía y obras resilientes. Sobre esto también nos interesa poner eje en la gobernanza, en los sistemas de gestión, digamos, en las maneras institucionales, los dispositivos institucionales que procesan la conflictualidad alrededor de la problemática ambiental y de la obra pública. El fortalecimiento de estas instituciones, la generación, uso y manejo de información y, digamos, una atención particular a los grupos vulnerables, a la diversidad cultural y a las cuestiones de igualdad de género. Sí. La primera, digamos, línea de trabajo entonces tiene que ver con noción de reequilibrio territorial, de infraestructuras y oportunidades. Sobre esto estamos trabajando sobre mejorar la conectividad entre regiones, y esto nos ha llevado a tratar de sobreponernos, digamos, a esta idea de este embudo que termina en el puerto de Rosario de Buenos Aires, para tratar de armar un sistema de corredores bioceánicos que vinculen Atlántico y Pacífico, digamos, este y oeste del país,
estos corredores atraviesan, digamos, a la altura del Chaco, Salta, con una variante que, digamos, que se dirige a Santiago del Estero y permite cruces por Catamarca y La Rioja, es decir, que a la vez permiten una mayor integración con los países vecinos. Hay el corredor tradicional de la Ruta 7, pero que se complementa con la ruta que va de Paraná, Santa Fe, Córdoba y a través de Río Cuarto, digamos, empalma, digamos, con este corredor en la zona centro, y todo lo que es la Ruta 3 y la Ruta 22, digamos, que atraviesa la región actual donde están produciéndose digamos, la extracción de vaca muerta y con salida al Pacífico, digamos, a través del paso de Pino Achado. Ahora, por otro lado, pensamos que es muy importante, digamos, continuar el criterio de empalme norte-sur que inició Néstor Kirchner con la Ruta 40, impulsando la Ruta 40, digamos, impulsando lo que llamamos la Ruta 50, que es un empalme de varias rutas que existen en el país, digamos, que vinculan como una columna vertebral este nuevo sistema de organizaciones de la economía. De golpe, lo que aparece interesante es que el sistema del embudo está muy vinculado a sacar la cosecha, al esquema extractivista, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Y lo que estamos viendo es que esto genera un circuito alternativo que tiene que ver más con el abastecimiento interno, la producción de insumos y redistribución de actividades productivas entre las distintas regiones del país. Y, digamos, en casos como el de la Ruta 50, que atraviesa más o menos un porcentaje muy importante de las ciudades más grandes del país. Esta cuestión sé que en términos ambientales, digamos, plantea una discusión. Cuando miramos la estructura ferroviaria, vemos con claridad que teniendo mejoras ambientales, digamos, teniendo menos nivel de producción de gases de efecto invernadero, su matriz es una matriz bastante rígida y bastante dirigida al modelo exportador, digamos, bastante montada sobre este modelo, digamos, de dirección hacia los puertos. La pregunta es dónde se va a producir el cambio de rutas tradicionales en autopistas y, digamos, de qué manera la producción puede inducir rutas más seguras, rutas de calidad y absorber lo que va a ser la transformación del uso de carburantes, digamos, con gases de efecto invernadero a el uso de movilidad eléctrica. Esto plantea un montón de desafíos. El primero es dónde se va a producir esa electricidad, porque hoy uno de los déficits importantes que tenemos, y esto creo que va a ser un déficit ya a partir del año que viene, es decir, en la medida que la economía se restablezca, vamos a tener problemas de generación de energía, como ya lo tuvimos en el 2004 al 2007, es decir, cuando la Argentina producía a la altura de su capacidad. La transformación de los vehículos a energía eléctrica supone plantearnos el tema de la producción de energía con seriedad. Y eso también, cómo va a ser la manera de distribución de esa energía que planteaba hoy Andrea, pero también los puntos de abastecimiento de estos vehículos, digamos, y cómo se va a distribuir lo que hoy son estaciones de servicio o estaciones de gas como distribución de esa energía. Sobre todo considerando que la carga de un vehículo hoy es un problema porque lleva mucho tiempo, ¿no? Es decir, esto, digamos, o sea que cómo van a ser los flujos de transporte sobre el territorio en la etapa que viene es un problema. Hablando con las asociaciones de transportistas, ellos nos señalaban el peso que está adquiriendo el transporte aéreo en todo lo que es el e-commerce, porque el just in time, digamos, el tener rápido el servicio, digamos, a la mano, está haciendo que estas formas de distribución apelen cada vez más, digamos, al transporte aéreo. Bueno, esto nos lleva también a un tema de jerarquización de ciudades, de ver cómo es el desarrollo de ciudades intermedias o lo que nosotros llamamos constelaciones de ciudades, es decir, encontrando que hay algunos puntos del territorio donde hay sistemas de ciudades que podrían desarrollar mejores dinámicas de colaboración. Y esto que vale para la producción, para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de la diversidad, también vale para el manejo del ambiente, el manejo colaborativo de cuencas o la definición de políticas, digamos, de prevención de cambio climático.
Bueno, sobre este punto, para las ciudades pasa a ser muy importante el acceso al agua segura y saneamiento de la población rural dispersa y agrupada. Sobre esto hay un programa específico en este momento de aprovisionamiento de agua para la población rural dispersa. Y eso nos lleva un poco a plantear entre los objetivos del milenio el porcentaje de población prendida a red, ¿no? Es decir, hay algunos lugares donde la solución correcta no necesariamente es la red, sino manejos correctos de sistemas de agua potable, por ejemplo, canalizando aguas de lluvia o teniendo reservorios que tengan, digamos, mecanismos ambientalmente más adecuados. Bueno, un punto que también nos resulta importante en esto de equilibrio territorial es el abrir una línea de trabajo con los consorcios camineros en la conservación y mejoramiento de los caminos rurales, no solamente en términos del sacado de la cosecha, sino también en términos de la comunicación y el acceso a servicios complejos, digamos, a cuidados, digamos, por parte de la población que vive dispersa en el territorio. Sí, Julián. Bueno, sobre el tema de manejo de cuencas es uno de los focos que hemos puesto en el diseño de la política hídrica, ¿no? Es decir, siempre se habla de la necesidad de hacer los planes de manejo, pero es una necesidad siempre postergada. En este momento hemos lanzado toda una línea de preinversión tratando de realizar todos los planes de manejo de las cuencas interjurisdiccionales. Y nuestra intención es ver en el caso de las cuencas que pertenecen a una provincia, cómo podemos contribuir para que también desarrollen sus planes de manejo. La idea es que el plan de manejo sea el que define cuál es el tipo de obra que se va a hacer, cuál es el tipo de medida, de criterio de administración del agua que se va a aplicar en esa cuenca. Y en esto es muy importante tanto lo que son las fuentes del agua de esa cuenca y el control de esas fuentes y el tener políticas colaborativas en el manejo de estas fuentes, como, digamos, todo lo que tiene que ver con el transcurso del agua, es decir, en qué medida podemos retener y administrar estos cursos de agua antes que se salinicen, digamos, a lo largo de su recorrido o se salinicen en el mar, ¿no? Es decir, entonces, asumiendo que el agua es un recurso escaso, el plan de manejo nos debe definir una política de administración de ese flujo solidaria y eficiente. Y sobre esto, bueno, nos parece que es un tema central de la discusión. En este sentido, el fortalecimiento de los comités de cuenca es un punto importante. Y la discusión que tenemos en este momento es si asumimos la necesidad de comprender una economía del agua, de qué manera los comités de cuenca pueden intervenir en la administración de esa economía. En muchos países del mundo vemos que eso es así, y digamos sobre esto digamos, podemos poner un hito donde nos interesa avanzar. La construcción de un pacto federal tiene que ver con esta decisión. Y esto sin poner en duda la soberanía, digamos, de las provincias sobre el manejo de sus propias cuencas, ¿no? Ricardo, bueno, sí. Alfredo, perdón, discúlpame que te interrumpa. Los ¿Podemos redondear en algunos tres minutitos? Sí. Porque hay unas preguntas muy, muy interesantes. Perfecto. Y tenemos también que dar la palabra a unas autoridades, así que así te dejo tus minutos. Gracias. Bueno, un punto tiene que ver con el uso multipropósito de los recursos hídricos, es decir, en esto aparece el tema de la construcción de represas multipropósito, ¿no? Es decir, en este momento tenemos algunas represas en construcción, otras digamos, en proceso licitatorio como Chihuidos, y sobre esto no se puede, digamos, es un tema destacado. Sí, pasa por favor, Julián. Bueno, sobre esto hay el tema de riesgo natural, existe esta mesa de gestión, hay elaboración de planes de alerta temprana por demanda que tiene a cargo el INA, verificaciones de planes de contingencia de represas, y este es un punto importante, es decir, hay muchas represas antiguas, muchas represas que ya no cumplen la función para la que fueron previstos, que en algunos casos pueden expresar vulnerabilidades, y en este sentido el control y la definición de políticas para el manejo de estas viejas infraestructuras se convierte en un tema muy importante.
aparece un tema de completamiento de la cartografía sobre amenazas hídricas y estudio y monitoreo de riesgos sísmicos, ¿no? Tuvimos anoche, por ejemplo, un temblor en Santiago del Estero, ¿no? Es decir, esta posibilidad de anticipar y monitorear forma parte, digamos, de estas responsabilidades. Sí, Julián, así ya vamos terminando. Bueno, sobre la infraestructura para la reducción de amenazas ambientales, hay nuevos planes directores de drenajes urbanos. En este momento el INA está haciendo los planes directores de 40 ciudades, por lo menos definiendo lineamientos para estos planes que no tienen que ver con las cuencas naturales, sino con los sistemas artificiales, ¿no? Con los sistemas de drenaje urbano. Y, digamos, sobre el tema de acceso a agua segura, saneamiento, se agregan 5.8 millones de habitantes con agua y casi 6 millones con cloaca, cumpliendo los objetivos del milenio, ¿no? La infraestructura de cuidados hace, digamos, desarrollar programas en este momento en 1.282 municipios donde estamos actuando y esto tuvo mucho que ver con nuestro compromiso durante la epidemia. Sí, Julián. Bueno, sobre esto podemos decir que sobre la construcción de infraestructura resiliente estamos impulsando este programa de parques argentinos, o sea, la idea de que el Ministerio de Obras Públicas también hace parques, ¿no? Es decir, no solamente hace obras de cemento, y esto tiene que ver con parques formales, si quieren parques urbanos, pero también con el desarrollo de parques naturales, corredores de biodiversidad, etcétera, donde intentamos apoyar con la construcción de infraestructuras a proyectos que tienen los municipios y las provincias de manejo ambiental de bordes periurbanos o de bordes de cuencas. En este sentido, también estamos buscando gestión de caminos rurales resilientes, o sea, que no solamente sea el trabajo de acondicionamiento, sino también de retención y manejo del agua, y nuevos parámetros de diseño de obras, digamos, que tengan que ver con el cambio climático. En general, digamos, aparece una de las percepciones de que la misma construcción, la producción de cemento, etcétera, tiene efectos importantes sobre la perspectiva del cambio climático y hay que introducir cambios en las maneras operativas de generar estas obras. Sí, Julián, ya creo que estamos. Bueno, en ese sentido, los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental de obras, digamos, son prácticas, digamos, que poco a poco vamos incorporando en los pliegos licitatorios. La supervisión ambiental de obras, es decir, tener un seguimiento de los efectos ambientales de las obras, y también los temas de transparencia y participación ciudadana en la realización de esas obras. En este momento tenemos el observatorio, que tiene una página web en donde todo el mundo puede acceder a la información sobre las obras que se están haciendo, sus efectos, costos, etcétera, y estamos en esto también introduciendo sus efectos ambientales. Perdonen por el uso del tiempo, a lo mejor un poco exagerado. Muchísimas gracias, Alfredo. No es para nada exagerado, simplemente que tenemos que darles tiempo a todos, súper interesante, y los mensajes así lo expresan. Así que, bueno, hay varias preguntas, les cuento, las agrupé para hacerle, se las voy a contar todas seguidas a cada expositor, si están de acuerdo. Por ahí les pido que anoten, porque hay varios temitas, pero creo que va a ser la manera más ordenada. Para Florencia, no sé si querés ir por ahí tomando nota, Florencia, te comento acá Fernando López Peña, que es abogado, es coautor de ordenanzas y de proyectos de compra pública y miembro de la Comunidad Legal de Impacto Argentina. Dice que, comenta sobre tu exposición, que la política pública debe estar a la altura de la situación y que la legislación es clave. A ver qué opinas al respecto, y que hay un proyecto de ley de sociedades de beneficio de interés colectivo que habla de la regulación de compras públicas como un preferencial de empresas de triple impacto y como esencial en la contratación por parte del Estado, ¿no? Habla de la medición y de la reducción. A ver qué opinás sobre esto. No sé si querés contestar esta primero y después vamos con la segunda, cortito. Haría un... Para Florencia es. Para Florencia. Sí, pero pero está perfecto. No, perfecto. No, por favor, Alfredo, Perdón, Alfredo, está perfecto el que sienta responderlo, es así. Así que te damos pie. Florencia, sí, por supuesto que sí.
No, bueno, entonces solo un comentario corto y por favor, Alfredo, complementa con lo que creas necesario. Sin duda la legislación tiene que acompañar cualquier definición que podamos llevar adelante. En eso, la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático ya nos da un buen marco institucional para poder avanzar en ese sentido, y claramente tendremos que apostar a convertir tanto el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático como la estrategia a largo plazo en un conjunto de leyes que nos permitan sostener en el tiempo lo que definamos en este proceso participativo que estamos dando. Y ahí empiezan a sumarse un montón de legislaciones específicas que se pueden promover desde los distintos sectores, desde las distintas áreas, para sostener, ¿no? Para sostener ese plan. Las compras públicas, siendo el Estado en sus distintos niveles un gran comprador y que mueve realmente la aguja para los proveedores, es un punto realmente interesante a trabajar. Nosotros en particular desde el Gobierno Nacional estamos trabajando con el área con los distintos organismos para ver cómo podemos impulsarlo y empezar a hacer pruebas piloto de reacomodar las normativas, el marco institucional y normativo de cada uno de los organismos nacionales para promover compras públicas sostenibles. Eso tiene la dificultad de generar indicadores que nos permitan tomar decisiones sobre cómo hacer de la mejor manera esas compras públicas, cómo promover la producción y la compra local, muchos factores que se van acordando ahí. Sin duda es un tema súper interesante que todavía queda mucho por desarrollar. Sabemos que hay proyectos, pero bueno, tenemos que ir complementando esos proyectos con acciones concretas desde los distintos organismos del Gobierno Nacional. Y Alfredo, por favor, completa con lo que crees necesario. Simplemente una experiencia, un poco por lo que me pasó como experiencia con la sanción del decreto reglamentario y la ley de aguas de la provincia, ¿no? Es decir, que era para proteger las costas en la zona de Médanos. Es decir, que hay muchas veces que la sanción de leyes da como la sensación de que el problema ya está resuelto, ¿no? Yo tenía un ministro que siempre me decía, no empujes ninguna ley que no la vas a poder implementar. Es decir, yo creo que hay, digamos, un cuerpo jurídico que necesita mucho complemento, pero también me parece que hoy en día tenemos bastante dificultad para implementar el cuerpo jurídico que ya existe, y creo que nuestra focalización tiene que estar muy puesta en eso, digamos, en ver cómo podemos, digamos, hacer que se cumplan las leyes, digamos, que están referidas a los temas ambientales y digamos, a toda esta intencionalidad de cambio de patrones de comportamiento, ¿no? Porque es justamente ahí donde entra la política, la necesidad de resolver el conflicto entre sistemas de intereses que esa ley, digamos, trata de encaminar. Perfecto, muchísimas gracias. En cualquier momento tuvo que salir, pero estaba con nosotros el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Carlos Rodríguez, así que cuando pueda nuevamente sumarse, le vamos a dar espacio para unas palabras. También hay otra pregunta de la doctora Patricia Alvarado, de IMPRES, que mientras hablaba Florencia, pero puede contestar quien también lo sienta. Ella dice, hay prioridades pregunta si hay prioridades que puedan aconsejar para el desarrollo de actividades para la adaptación al cambio climático, y en particular las que consideren la reducción de riesgos ambientales sísmico-hídrico. Creo que Alfredo habló algo de eso en algún momento, ¿no? ¿Alguno quiere? Algo mencionó, perdón, Andrea. En cuanto a prioridades, con respecto a las medidas de adaptación relacionadas con la infraestructura y la obra pública, creemos que el primer paso es asegurarnos que podamos incorporar la perspectiva de cambio climático en el diseño de la obra pública. Aquellas obras que ya que ya están pensadas, que ya están en cartera, bueno, Alfredo hacía un repaso exhaustivo de las distintas prioridades de obra pública, pero sí para nosotros desde el área específica climática es, bueno, cómo nos aseguramos que esa infraestructura nueva esté realmente pensada en base a los escenarios de cambio climático y a las condiciones climáticas actuales y futuras. Entonces ahí estamos desarrollando un trabajo conjunto para poder tener los parámetros de diseño necesarios para poder incluir los escenarios futuros. Creemos que es la medida más costo efectiva
¿no? A la hora de pensar la adaptación al cambio climático y la infraestructura, porque es directamente desde el diseño y el pensar la infraestructura. Después, bueno, como les comentaba, la infraestructura para el transporte, la infraestructura urbana y la provisión de servicios públicos son quizás las mayores prioridades cuando pensamos la política climática nacional en relación a la infraestructura y la adaptación, asociada fundamentalmente a la reducción de vulnerabilidades. Pero sí quería levantar un concepto interesante que en la pregunta o en el comentario de Patricia, como cómo se van combinando las distintas problemáticas, por llamarlos de alguna manera, ambientales, y cómo el cambio climático viene a ser, a mí me gusta pensarlo como el dedo en la llaga. Cualquier problemática que tengamos a nivel ambiental o cualquier, pensando en cuestiones sísmicas o hídricas, la gestión de los riesgos frente a ese tipo de eventos, cómo el cambio climático viene a potenciar esas situaciones y hacer quizás más compleja su resolución. Entonces ahí tenemos que pensar cómo se complementan y en general terminan aumentando los impactos las distintas problemáticas cuando las vemos en conjunto en territorio, mientras, aunque las cuestiones sísmicas no están intrínsecamente relacionadas con cambio climático a términos de impacto, sí, cuando pensamos en los mismos eventos con y sin cambio climático, los impactos son muy distintos, ¿no? Entonces tenemos que, a la hora de pensar la infraestructura, ir teniendo en cuenta cómo se superponen esas distintas variables. Muchísimas gracias, Florencia. Quiero destacar que durante todo este tiempo fuimos más de 150 personas, así que la verdad es que no es menor, ¿no? 150 personas interesadas en el diseño, en pensar, en repensarnos, en escuchar, en una escucha activa, así que muchísimas gracias a todos. También hay un comentario de Milagro Solá. Ella dice que están trabajando desde el MIP en incorporar las obras de infraestructura verde para los desarrollos urbanos sostenibles basados en los servicios ecosistémicos, y quiere resaltar el dato de que la infraestructura, como dijo Florencia, tomó un rol central, ¿no? Y el diseño también, dijo Florencia, me pareció súper interesante rescatar eso en las medidas de adaptación y mitigación. Pero al mismo tiempo, opina Milagros, es responsable del 79% de las emisiones totales del gas de efecto invernadero y el 88% de los costos totales de adaptación. Así que es muy necesario este cambio de paradigma desde el diseño, ¿no? Desde repensarlo desde ese lugar. Y también un usuario que es ese Tótaro, no dice el nombre, perdón, que habla de la forestación, que lo mencionaste también, Florencia, y crear espacios verdes como fundamental, de vuelta al diseño, y concientizar sobre la importancia que esto tiene, ¿no? Y comenta que está participando activamente en este proyecto. Así que muchísimas gracias. Mientras hablaba Florencia, estas son las preguntas que capté. Y mientras hablaba Ricardo Bertolino, Ricardo, muchas personas, varias preguntaron cómo adherirse a la red, y también muy importante sobre el fondo fiduciario, que por favor que lo expliques. Y un poquito más, bueno, ampliar sobre todo eso. El fondo fiduciario, varias personas lo comentaron. Así que serían esos dos puntos para vos, Ricardo. Y a ver, básicamente, gracias, Andrea. Básicamente lo que nosotros creemos es que no alcanza con una planificación climática, sino que ya es momento de implementación. Y bueno, un poco los alcaldes, los intendentes se cansaron de esperar los fondos externos y decidieron organizarse para movilizar sus propios recursos, comprando colectivamente tecnología de calidad. Entonces, veníamos haciendo muchas reuniones con BID, con distintos fondos, pero la verdad que a los municipios no les llegaba estos recursos para los planes que tenían. Entonces, en el 2017 conformamos un fideicomiso alojado en el Banco Municipal de Rosario, que está ahora integrado por 24 municipios, y ya este año hicimos licitaciones colectivas para la compra de luminaria LED por $1 millón, y ahora estamos haciendo las reuniones para la compra conjunta de vehículos eléctricos. También tenemos en carpeta la compra de termotanques solares, paneles solares. O sea, esta es una herramienta creada por los gobiernos locales, donde colocan los fondos que tienen para hacerlo. Nosotros acompañamos con los estudios técnicos y los estudios financieros, y se logran mucho mejores precios y tecnologías que antes los pequeños municipios no alcanzaban a acceder, porque terminaban comprando la luminaria LED en la ferretería de la esquina del pueblo,
y se le quemaba en un año. Hoy terminan integrando paquetes donde la tecnología realmente tiene mucha más solidez, garantías muy importantes, y entonces están en una igualdad con otros municipios grandes que antes podían hacer licitaciones mucho más grandes. Muchísimas gracias y me gustaría también, Ricardo, que comentes cómo se puede sumar la gente a la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático. Sí, el municipio que quiere sumarse firma un contrato con una asociación civil, que es la que coordina la parte legal, y en esto se compromete a realizar su planificación climática en 3 años y se compromete también a trabajar en todo el tema de carbono neutralidad en el 2050. En esto tenemos que decir que el municipio que no cumple en el plazo es dado de baja de la red. Por eso ser parte de la red significa estar a la altura de lo que el conjunto se compromete, y en ese sentido nosotros notamos que hay un liderazgo de gobiernos locales de nuestro país, sobre todo con muchos intendentes jóvenes que tienen en agenda muy claramente la temática del cambio climático. Y bueno, de hecho la red funciona con un consejo de 31 intendentes que son pequeños, grandes municipios, capitales, donde hay muchas intendentas mujeres. Entonces hay todo un sistema de gobernanza que permite tener acciones compartidas y fluidas. De hecho, la semana que viene nos va a recibir el embajador de la Unión Europea, el embajador de Alemania, hacemos reunión con un conjunto de diputados y senadores nacionales, vamos a recibir ser recibidos por el PNUD. O sea, estamos presentando el consejo de la red a las instituciones internacionales y nacionales para poder avanzar desde lo local junto con lo nacional. Las presentaciones que recién vi de Alfredo, la verdad que me parecen fantásticas. Algunos de estos materiales venimos usando, pero tenemos que aumentar la articulación con entidades, insisto, internacionales como nacionales. Muchísimas gracias, Ricardo. Quiero como destacar para hilvanar y para presentar las preguntas para Alfredo, que surgió varias veces el tema de igualdad de género. También lo mencionaste, Ricardo, con el tema de los intendentes, no solo jóvenes, sino mujeres, ¿no? Y el cambio que esto conlleva. También surge el diseño y también fuertemente que no alcanza ya con planificar, sino que también hay que tener la mirada puesta en la implementación, ¿no? Y estar a la altura de las circunstancias, que también surgió de la charla de cada uno de los expositores y además de las preguntas del público. Así que son puntos para ir destacando. Alfredo, algunas preguntas no tan fáciles que no nos pueden llevar media hora, así que voy a apelar a tu capacidad de síntesis como buen profesor que sos, con muchísima experiencia, porque son temones. Por ejemplo, acá Mariana Tan pregunta sobre el proyecto de hidrógeno verde, si va a ser implementado y cuál es tu opinión, ¿no? Todos sabemos que recientemente se anunció, hay un nuevo embajador también en Australia que está asumiendo, el doctor Máximo Gauland, que tendrá que gestionar todo este tema, así que ese es un tema importante para vos. También te preguntan sobre la pandemia, los efectos en la planificación, si hubo cambios ahí. Destaca también Sole Ferrería sobre la dimensión cultural y ambiental que mencionaste, y comenta que le sumaría la capacidad de la infraestructura en conformar paisaje y generar espacios públicos, que ya se habló también, súper interesante, vienen como surgiendo y repitiéndose temas. Así que te dejo este concepto y después paso otras preguntitas para vos, Alfredo. Primero, sobre el tema del hidrógeno, en realidad creo que la pregunta hoy en día la está manejando la Secretaría de Energía, no nosotros. Lo que no cabe duda es que es un fuerte consumidor de electricidad la producción de hidrógeno. Quiere decir que, digamos, si nosotros estamos preocupados por el tema eléctrico en el corto plazo, está claro que, digamos, gran parte de las soluciones que tenemos o que, digamos, que están en discusión, nos plantean, digamos, nos ponen en crisis cómo es nuestra producción de electricidad. Y sobre todo si tenemos en cuenta que hoy el grueso de la producción de electricidad es en base a gas y tiende
digamos, el mercado tiende a profundizar esa dinámica. Bueno, hace falta una voluntad política muy importante para ir produciendo esta sustitución de fuentes alternativas. Y a la vez me parece que es importante analizar un tiempo de transición, ir viendo cómo un sistema se va transformando en otro, ¿no? Sobre la producción de insumos para producción de electricidad alternativa, a nosotros lo que nos interesa mucho es todo el tema tecnológico, es decir, porque hoy en día está casi todo montado sobre insumos importados, digamos, y con tecnologías no tan fáciles de imitar. Y nos parece, digamos, que esta transición nos permite impulsar desarrollos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, considerando cosas como que digamos, en Mendoza lo que era la industria de pesca hormona, digamos, en este momento se ha nacionalizado, o que podemos, digamos, tener desarrollos complejos, por ejemplo, como con el INVAP, ¿no? Es decir, en el desarrollo. Pero ahí hay justamente todo un desafío científico y tecnológico, que es ver cómo nuestra capacidad productiva se puede ir adaptando, digamos, para producir insumos para los problemas o las decisiones que estamos tomando. Lo mismo que decimos, por ejemplo, para la energía eólica, lo podríamos decir también para la fabricación de bombas de agua, que hoy, por ejemplo, es un insumo enorme y que se importa en general. Y yo no sé si, digamos, siempre se tiene conciencia, pero el principal consumidor de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires es AISA, ¿no? O sea que el mismo sistema que impulsa la distribución de agua es un gran consumidor de energía. La segunda pregunta que me parece interesante es sobre el tema de paisaje, ¿no? Es decir, nosotros estamos convencidos que las infraestructuras generan paisaje también. La prueba más evidente es muchas veces las represas, ¿no? Que le cambian, digamos, la perspectiva a un lugar. Esto ha pasado, digamos, por ejemplo, en la ciudad de Posadas, ha sido evidente, ¿no? Es decir, que dentro de los costos y beneficios, digamos, que ha tenido una intervención de ese tamaño, está claro que el espacio público, digamos, en esa ciudad experimentó cambios sustanciales. También nos parece que cuando trabajamos sobre infraestructuras verdes, un poco lo que mencionaba esta chica Solá, digamos, en sus comentarios, ¿no? Es decir, cambia la noción de cómo se procesa esa infraestructura. Entonces, por ejemplo, aumentar las superficies de retención para que el agua escurra menos rápido, o que haya programas de forestación que retengan el agua en la copa de los árboles, bueno, nos ayudan a generar paisaje. Ahora, sobre esto quisiera hacer un comentario, porque cuando desde el Ministerio planteamos impulsar un plan de forestación como parte de los proyectos hidráulicos, ¿no? De retención de inundaciones, nos dijeron, bueno, pero eso hay que acordarlo con el Ministerio de Asuntos Agrarios, ¿no? Así como que administrativamente en la cultura de la organización no es fácil que el Ministerio dé créditos de forestación. O cuando estamos pensando en que sería bueno estimular el cambio de los sistemas de riego por inundación a riego, digamos, por goteo, bueno, como en general es operaciones que se hace en el sector privado, la pregunta es cómo desde el ministerio, que está acostumbrado a hacer obra, podría fomentar una política que administre o que fomente, digamos, esa transición, ¿no? Hoy en día se habla de muchas modificaciones del paisaje, como por ejemplo ganadería con forestación, ¿no? Y estas combinaciones son interesantes, pero tiene que haber una intencionalidad política y herramientas, digamos, que favorezcan estas tendencias. Muchísimas gracias, Alfredo. Hay varios comentarios. Como no es un debate, voy a hacer los comentarios, algo que Alfredo quiera comentar, porque nos quedan, les aviso a todos también, un poquito menos de 15 minutos, y ya vamos a cerrar, pero les pido que se queden porque hay preguntas interesantes. Hay alguien acá comenta en el chat que el hidrógeno verde se produce a partir de electricidad de fuentes renovables, no con generadores convencionales. Hay otro, Enrique Giussani también comenta lo mismo, habla de que se construye la planta de hidrógeno en conjunto con un parque eólico o solar. Alguien habla también de la provincia de Neuquén. Hay varias felicitaciones, quiero destacar para los organizadores de este encuentro, los temas son ciertamente muy, muy interesantes. Otro también sobre el hidrógeno verde, que hablan de las energías, pero bueno, creo que lo que queda acá es como interesante es la semilla capaz que para otras conversaciones, y también la certeza de que nos falta mucha información, ¿no?
me parece interesante eso como una llamada para que todos los ciudadanos podamos estar informados de dónde viene, porque bueno, hay como distintas visiones. No sé si Alfredo, muy cortito, si querés cerrar, porque tengo otras preguntas. No, si tenés algo para sobre decir el hidrógeno verde tengo mi ignorancia, que afirmar. Perfecto, entonces está buenísimo. No creo que sea tan ignorante, por ahí es un tema muy específico, pero sí me parece bueno como que quede planteado para saber que todos necesitamos estar bien informados sobre esto, ¿no? Hay más preguntas también para la RAM, especialmente, acá hay una, a ver, disculpe que no quiero perder. Para Ricardo, preguntan cuáles son las medidas de mitigación que están aconsejando en los municipios de la Pampa Húmeda, específicamente frente al modelo de agronegocio señalado como la principal actividad que contribuye a la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿no? Un 38%. Capaz unas líneas sobre esta zona en particular, Ricardo. No, sí, son en general. Nosotros la verdad que con La Pampa estamos trabajando solamente con 3 municipios. Es una muestra muy chiquita como para poder decir que tenemos todas las alternativas planteadas. Pero bueno, como en general trabajamos con todo lo que es termotanques solares, paneles solares. Así que no hay mucho más detalle que esto para plantearles. Nada. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo acá otras preguntitas, no me quiero confundir el chat. Sí, tengo otra pregunta. Bueno, esta podría ser general para todos porque dice Mariana Tan, pregunta preversión versus resiliencia. No sé si hay tal cosa, pero me parece interesante cómo surgió, ¿no? Porque se habla de diseño, se habló de que es el momento de la acción, se habló de estar a la altura de las circunstancias, que no alcanza con planificar, fue enfático Ricardo en eso, sino con implementar, y también surge esto de, bueno, de resiliencia o prevención. No sé si alguno de los expositores quiere hacer algún comentario sobre esto. Sobre el tema de planificación, a lo mejor que, digamos, uno de los atributos de la planificación es la capacidad de anticipar, ¿no? Y muchas veces parecería como la prevención es el efecto de una batalla perdida y que a veces si la pudiéramos anticipar, a lo mejor, digamos, se podrían encontrar otras soluciones. Ahora, la realidad es que nadie tiene la bola de cristal para anticipar el futuro. Lo que tenemos son las herramientas del cálculo de probabilidades, o sea, estadísticas, probabilidades, identificación de variables que se pueden combinar de manera diferente y por lo tanto construcción de escenarios alternativos. Yo creo que eso es lo que aparece como posibilidad de anticipación y que es lo que ha pasado con el cambio climático. Es decir, saber que tenemos distintos escenarios, que no tenemos todos los elementos para incidir sobre la modificación de esos escenarios, pero que hay algunas cuestiones frente a las cuales nos deberemos posicionar de manera diferente según cuál va a ser el escenario que aparece, digamos, que se consolida, y por otro lado ver las herramientas que tenemos que nos permiten incidir sobre alguna de las variables, digamos, que llevan esos escenarios, ¿no? Es decir, estas son 2 criterios básicos del planeamiento estratégico, es decir, aceptar la condición en la que uno está, porque depende de variables sobre las que no tenemos capacidad de incidir, pero por otro lado, operar con toda intensidad las variables que podemos incidir. Sobre esto, la pregunta de si los planes se apliquen, podemos decir que nuestro esfuerzo central en este momento está en el presupuesto del año que viene. Es decir, no hay planeamiento estratégico que no se resuelva en acciones tácticas. Y, digamos, el objetivo que tenemos es no producir un libro del plan, sino producir acciones presupuestarias, transferencias a municipios que deriven en cosas concretas en el corto plazo. Muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a ir cerrando. Me gustaría invitarlos y les pido porfa que participen. Me parece que los temas fueron muy, muy interesantes. Se habló de interdependencia, de gobernanza, de inclusión, de diseño, es decir, la charla tocó realmente muchos puntos que tienen que ver con la agenda del hoy, ¿no? En todos sus aspectos. Así que me parece que esto es un crecimiento. Y me gustaría pedirles que por favor en el chat
pongan una palabra, una o dos, de lo que se llevan de esto, ¿no? Yo me llevo el concepto de interdependencia, por ejemplo, y es la palabra que pondría. Me gustaría verlos para poder leerlas y ver si generamos algo entre todos, porque, bueno, es un espacio súper interesante. Así que me gustaría, porfa, que me acompañen en esta mini propuesta, qué es lo que se llevan como concepto central, ¿no? Puede ser entusiasmo, puede ser esperanza, puede ser ganas de saber más, ganas de otra charla. En mi caso, interdependencia. La voy a poner para no estar sola. Ahí está. Compromiso, muy bien, compromiso, interdependencia, acciones, perspectiva sistémica, articulación y participación, integralidad, compromiso de vuelta, conciencia, ideales, bien, largo plazo, importantísimo, programar recursos y ejecutar actividades, necesidad de trabajo en conjunto, conciencia, prevención, preocupación por el agua, ética, integración socioambiental, participación y compromiso, obras públicas ambientales, cooperación, de vuelta aparece esa palabra, multidisciplina, planificación, implementación inmediata, políticas de Estado, federalismo, concreción, el hacer, ¿no? Muchísimas gracias. Preocupación y conciencia, ampliación de perspectivas, gobernanza, me gusta eso, planificación como política del Estado, escenarios futuros, educación también. La diferencia entre gobernanza y gobernabilidad, no hablamos de gobernabilidad, pero la gobernanza es sistémica, es otra cosa. Educación ambiental, acciones coordinadas, control de la gestión, planificación ciudadana, derecho humano al agua y al saneamiento, amplia mirada ecológica desde el Estado y llevarla a los barrios, la perspectiva local, la perspectiva de política ambiental como eje, bien destacado, educación ambiental. Bueno, genial. Me parece que conciencia, de vuelta, ya apareció muchas veces, conciencia y sociabilización. Así que bueno, muchísimas gracias, simuladores de acciones ambientales. Qué interesante ese concepto, capaz que para Alfredo no lo tenía, simuladores de acciones ambientales. Gestión pública en favor de la gente. Bueno, y comunicación también, micro represas, otro concepto interesante. Bueno, con esto le paso respeto ambiental. Con toda esta buena energía le paso la palabra para el cierre a María Pía. Lo voy a extrañar mucho, mijo. Ahí está. Bueno, alguien que puede cerrar el micrófono. María Pía, te paso la palabra para el cierre. Por mi parte, me despido con mucho agradecimiento. Me gusta haber descubierto tantos conceptos y que creo que nos vamos todos como energizados con mucha información, con muchas ganas y sabiendo que hay muchísimo por hacer, pero bueno, la palabra conciencia y compromiso apareció muchas veces y también agradecimiento y creo que desde ahí se dan las transformaciones, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, un lujo que nos puedas acompañar en esta jornada y en el último encuentro de este ciclo de charlas que desarrollamos durante el año. Fue realmente muy fructífero porque los aportes de la sociedad civil, de los municipios, de las gestiones provinciales y también de nuestras áreas nacionales, no solo del propio ministerio, sino de los otros ministerios del Estado Nacional que nos han acompañado, fue muy enriquecedora en temas que son centrales, de una gran preocupación y transversales a nuestro ministerio. Fue también un ejercicio de diálogo abierto, que creo que fue enriquecedor para todos y también nos comprometemos para el año que viene redoblar la apuesta y ampliar un poco o profundizar en los temas que quedaron pendientes, en justamente quizás indagar mucho más, ¿no? Por ahí podemos sumar más experiencias internacionales también para el año que viene. Un saludo especial de Carlos Rodríguez, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, que nos acompañó hasta donde pudo, pero se tuvo que retirar, y del ministro Gabriel Catopodis, que estuvo toda la mañana atendiendo a la prensa, así que no pudo sumarse ni un minuto, pero deja sus saludos y agradecimientos a todos los panelistas, expositores, moderadores que han participado del ciclo. Un agradecimiento especial al equipo de la Dirección de Institucionales, especialmente a Martín de Nicola y a Cintia Llamá, que se han ocupado de invitar y de difundir esta actividad, que realmente participó
más de 1000 personas a lo largo de las 6 charlas, así que bueno, eso también nos entusiasma muchísimo para ser todavía más ambiciosos para el año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias por socializar todo este conocimiento y este compromiso y preocupaciones que tenemos sobre la cuestión ambiental y el desarrollo sostenible y bueno, redoblamos también ese compromiso institucional de seguir trabajando en el tema desde el Ministerio de Obras Públicas para el año que viene. Así que bueno, muchas gracias y que terminen también muy bien este 2021 y el 2022 nos encuentre en otras circunstancias, ¿no? Post-pandémicas un poco más relajadas para trabajar en esta agenda tan interesante. Muchísimas gracias, María Pía. Entonces ya quedan todos liberados y muchísimas gracias nuevamente por haber estado todo este tiempo en escucha activa, compartiendo posibilidades de transformación y escuchándonos, que es lo más importante. Así que tengan un muy buen día. Gracias, Florencia. Gracias, Freddy, Julián. Adiós. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Luego, muchas gracias. A todos. Cariños. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias.